Hola a todos, hoy es viernes 10 de abril de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Matthew Ho, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Matt. Hola Nima, Melegidetstim. Matt, déjame empezar con esto, ya sabes. Las últimas noticias en Oriente Medio son bastante sorprendentes. Antes se hablaba de un alto el fuego en Líbano, y parece que están cerca de alcanzarlo. Hemos tenido informes en Axios e Israel Hayom. Ambos dijeron que mañana habrá un alto el fuego inmediato, que lo van a anunciar. Esto es antes incluso de que comiencen las negociaciones. Pero, viendo la situación, en tu opinión, con lo que hemos visto hasta ahora, ¿eres optimista? ¿Ves algo, ya sabes, algo importante que pueda salir de estas negociaciones? No, no soy nada optimista. Y bueno, por supuesto, gracias por invitarme a estar aquí contigo. No soy en absoluto optimista al respecto, muy escéptico. Quiero decir, creo que todos tenemos motivos para ser escépticos, y no que se nos llame cínicos. Es decir, mira las 2 rondas de negociaciones en los últimos 12 meses que se interrumpieron, y hubo traición, puñaladas por la espalda, y luego bombardearon Irán. Y también la forma en que Israel ha llevado a cabo su parte en los altos el fuego, pongamos esa expresión entre comillas, en Gaza y en Líbano. Quiero decir, violaciones diarias, a diario. Miles de personas muertas y heridas durante esos altos el fuego. Así que, ya sabes, aunque mañana lleguen a algún tipo de acuerdo que incluya al Líbano y un alto el fuego más amplio, no soy nada optimista. Y me pregunto, con los israelíes, Nima, si con Israel se trata simplemente de que ya han conseguido lo que querían. Han establecido los hechos sobre el terreno en el Líbano. Han bombardeado suficientes puentes sobre el Litani como para aislar completamente el sur del Líbano del resto del país, para poder reclamarlo, ¿no? Para poder ocuparlo, para poder asentarse allí. Ya sabes, han conseguido, como les gusta decir a los israelíes, los hechos sobre el terreno para poder avanzar hacia un alto el fuego. Eso si es que siquiera tienen intención de hacerlo, si es que va a haber uno, o si va a haber algún tipo de buena fe. Y de nuevo, todos hemos visto cómo se comporta Israel durante los altos el fuego. También hemos visto cómo se comportan los estadounidenses durante las negociaciones. Así que sí, no soy optimista. Oh, estás en silencio. Oh, you're muted. Sorry for that. The case of Israel, Matt. Perdona por eso. En el caso de Israel, Matt, creo que el propio Donald Trump está llegando a un punto en el que hay mucha presión económica. Se nota en la forma en que todo el mundo habla de cómo funciona el mercado hoy en día. Hay mucha presión interna sobre Donald Trump. ¿Cómo ves el resultado de esas presiones sobre él y la manera en que dio luz verde a Benjamin Netanyahu justo después del alto el fuego para atacar de nuevo al Líbano? Sí, creo que con Donald Trump, Nima, la situación está realmente mal ahora. Creo que nuestra comprensión de él, especialmente durante su primer mandato, como alguien que estaba de acuerdo con la última persona que hablaba con él, ya sabes, creo que eso ha alcanzado niveles de crisis. Los informes que estamos viendo sobre cómo se deja influir día a día por quien quiera que hable con él han llegado, ya sabes, a niveles de emergencia. No es que antes no fuera malo, pero ahora creo que está realmente mal. Hoy mismo, CBS News informó que supuestamente Donald Trump recibió una llamada telefónica de Netanyahu, y por eso Trump dijo, no, Líbano no forma parte del acuerdo de alto el fuego. Antes estaba a favor, pero Netanyahu lo llamó. Quiero decir, parece que una cosa tras otra está ocurriendo así. Netanyahu desempeña ese papel bastante a menudo, pero también vemos que eso ocurre a nivel interno. Desde luego, las noticias aquí en Estados Unidos, la inflación fue del 3,3% el mes pasado, y el informe de empleo, ya sabes, las cifras de empleo son terribles, absolutamente terribles. Es decir, sea cual sea el indicador que mires, estás viendo un país con una salud económica realmente mala. La confianza del público estadounidense en la economía
es la más baja que se haya registrado jamás. Y esto se basa en los informes sobre la confianza del consumidor estadounidense, la confianza económica estadounidense, que se remontan a la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, ahora estamos en el peor momento en cuanto a cómo los estadounidenses perciben su economía. Así que toda esta presión y la realidad de lo que acaba de ocurrir aún no nos ha alcanzado. Y así, los precios de la gasolina en Estados Unidos han subido. Han subido. Los billetes de avión han subido. Cosas así se han notado en el último mes. Pero ya sabes, esa ola de impacto por el cierre de los estrechos, la destrucción y los daños a las instalaciones energéticas en todo el Golfo, esa guerra económica, esa presión, en realidad aún no ha llegado aquí a Estados Unidos. Así que va a suceder, y va a doler. Y ya es una economía que está funcionando mal. Ya es una economía que ha estado tambaleándose al borde de la recesión, y esto probablemente sea lo que la empuje definitivamente. Y más aún, no se trata solo de una recesión normal, es lo que se llama estanflación, cuando hay tanto una alta inflación como unos tipos de interés muy elevados, lo cual es señal de una economía débil y de la incapacidad de que las cosas arranquen, ¿sabes? Así que se le está presentando al presidente la idea de que tiene que salir de esta situación antes de que realmente tenga un impacto, porque por muy graves que hayan sido las consecuencias económicas de esta guerra, y lo seguirán siendo durante los próximos meses, creo que el mundo en gran medida va a librarse de los peligros reales a los que nos enfrentábamos. Ahora bien, si esta guerra hubiera continuado en la dirección en la que se encaminaba, con ataques a la infraestructura del Golfo, la infraestructura iraní, la infraestructura energética y el cierre de los estrechos, eso habría tenido un impacto tremendo. No solo habríamos estado ante la posibilidad de una recesión global, sino de una depresión global. Así que creo que, al haberse limitado esta guerra a 6 semanas, todavía nos esperan varios meses difíciles. Pero no creo que la economía mundial vaya a tocar fondo o a estallar como muchos temían. Aún así, en Estados Unidos, debido a las condiciones, y diría que esto probablemente se aplica también a Europa y a los aliados del Pacífico de Estados Unidos, los japoneses y los surcoreanos, esto por sí solo podría tener el efecto de provocar una vez más una recesión acompañada de una alta inflación, es decir, estanflación. Sabes, quiero decir, creo que eso es lo que le están presentando al presidente. Ahora bien, si eso se le queda en la cabeza, más de 5 minutos después de que la persona que acaba de informarle salga de la sala, ya sea Scott Pezant, Susie Wiles o quien sea que intente hablar con él, tal vez los envíen, ya sabes. Y luego recibe una llamada de Netanyahu y decide que lo correcto es declarar un alto el fuego. Y luego, en cuestión de horas, hace todo lo posible por ponerlo en peligro. Así que creo que lo que nos espera aquí es una especie de montaña rusa con este hombre que debería ser destituido del cargo. Sí, lo dejaré ahí. Matt, Pete Hegseth. Sí, pero Pete Hegseth, estoy seguro de que leíste el artículo del New York Times sobre quién estaba de acuerdo con Donald Trump en ir a la guerra con Irán. Básicamente mencionaba que Pete Hegseth era el único que decía, vamos, hagámoslo, es una misión posible. Exacto. Pero los demás, ya sabes, nadie más, ni siquiera Rubio, estaba ahí. Nobody, even Rubio was not there. Exacto. Y ya sabes, Bessent, la secretaria del Tesoro, no estaba allí. No creo que Chris Wright, el secretario de Energía, estuviera allí. Tomo ese artículo de The Times con mucha cautela, con mucha reserva y duda, porque The Times es responsable de generar narrativas y de generar la narrativa demócrata, liberal, del lado izquierdo del espectro político en este país. Y además es simplemente una descripción de los tiempos. Lo oí una vez y me parece una descripción fantástica. El New York Times representa el ala izquierda de Wall Street.
Creo que también está integrado. The New York Times es un ícono del establishment dentro del complejo militar industrial. Así que, desde luego, la idea de echar la culpa a los israelíes y decir que Rubio y otros estaban horrorizados en el servicio de inteligencia estadounidense, ya sabes, John Ratcliffe, el director de la CIA, se apresuró a corregir lo que los israelíes habían dicho. Y el general Kane dijo que los israelíes siempre exageran y luego no cumplen, exageran y no cumplen en materia de inteligencia. Así que soy reacio a creer en The Times, simplemente porque los hemos visto tantas veces en el pasado proteger la narrativa del establishment, proteger la narrativa imperial, proteger el imperio estadounidense. Y aquí, por supuesto, están culpando a los israelíes, lo cual es interesante porque han defendido a Israel durante años y años. Así que soy un poco reticente con eso. Pero ese punto sobre Hegseth, estoy completamente de acuerdo. Esa es la parte del artículo sobre la que no tengo ninguna duda. Se puede ver a Hegseth actuando como animador de la guerra. Y creo que los informes que hemos leído de miembros del Congreso, hablando de cuando han sido informados por el Pentágono y Hegseth estaba allí, y las fuentes anónimas que provienen de personas que lo conocen. Básicamente, este es un tipo que creyó en la fantasía. Es un fabulador. Cree que es un guerrero cristiano moderno, un cruzado. Esas ideas en su cabeza sobre la destreza, la superioridad, la capacidad del ejército estadounidense para dominar, se puede ver claramente esa línea en su forma de pensar, esa línea en su carácter y en quién es. Así que, por supuesto, todos los informes que estamos viendo de que Hegseth creía que esto no sería un problema, que los iraníes realmente no responderían, y que si lo hacían, superaríamos fácilmente y los derrotaríamos. Sí, tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Quiero decir, también quiero, mientras lo tengo en mente, recomendar un artículo que muestra cómo esa forma de pensar está presente en todo el Pentágono. Y ya hemos hablado de esto antes. No quiero hablar demasiado de Pete Hegseth. Quiero hablar de la institución que creó a Pete Hegseth, ¿verdad? El sistema que dio origen a Pete Hegseth. Porque podemos criticar a Hegseth todo el tiempo. Es un personaje de caricatura. Pero la realidad es que es una manifestación del ejército estadounidense, del Pentágono, del complejo militar industrial estadounidense. ¿Por qué el imperio estadounidense, después de todo lo que hemos visto, cómo ha actuado a lo largo de las décadas, mientras se agita y fracasa, no habría de producir un secretario de defensa como Pete Hegseth? Ese es el tipo de conversación que estamos teniendo aquí. Pero quiero dirigir la atención de la gente hacia un artículo sobre Irak, escrito por Nir Rosen en Dropsite News. Es un artículo muy extenso y excelente. Joe Kent es ampliamente entrevistado en él, y las observaciones de Kent, junto con el reportaje de Rosen en ese texto, que acaba de publicarse ayer, son fundamentales para entender cómo piensa el ejército estadounidense. En este caso se habla específicamente de Irak y de cómo se percibe a todos los chiíes como parte de una conspiración. Eso no importa, ya sean funcionarios civiles, personal de seguridad, parte de la resistencia iraquí, de las fuerzas de movilización popular o del ejército iraquí. Y sé que todo eso se solapa, y Nir Rosen hace un gran trabajo explicándolo para quienes no están familiarizados con ello. Pero lo más importante que se desprende de ese artículo es la clara exposición de lo obtusos que son. Nuestro amigo Larry Wilkerson, a quien espero ver este fin de semana, suele usar esa expresión cabeza de madera. Creo que la toma de Barbara Tuchman, pero eso es exactamente lo que son. Esos hombres y mujeres que pueblan el Pentágono, que tienen una visión del mundo completamente errónea. En pocas palabras, sienten que al bombardear todos esos cientos de lugares, bombardeando al ejército iraquí, a las fuerzas de seguridad iraquíes, a los soldados iraquíes e incluso a las milicias suníes que están de nuestro lado y que lucharon contra el Estado Islámico,
así como todos los chiíes, porque simplemente creen que todos los chiíes son malos y que todo esto es una gran conspiración iraní. Sabes, esa obstinación, esa simpleza, esa estupidez siguen ahí. Y ahora, en lugar de que los estadounidenses vean todos los suní en Irak como algo malo, que fue la guerra de mi generación en Irak, dirigida principalmente por Paul Wolfowitz, simplemente lo han invertido. Pero ahora tienes a esta generación que ve todo como una conspiración iraní. Así que, por favor, después de esta llamada, hacedme un favor. Leed ese artículo de Nir Rosen en Dropsite News, porque es absolutamente espectacular para ayudaros a entender lo que está ocurriendo en Irak ahora, pero también para daros una perspectiva más amplia sobre el ejército estadounidense, el Pentágono, los líderes estadounidenses y la toma de decisiones. Te ayuda a entender no solo lo que estamos haciendo en Irak, no solo lo que estamos haciendo en Oriente Medio, sino también en todo el mundo. Matt, what do you make of the last operation? Matt, of Donald Trump ¿qué in opinas Iraq? de esa última operación de Donald Trump en Irán antes de anunciar el alto el fuego? Pilot Dijo que se trataba de rescatar a un piloto, pero luego, ya sabes, miras el nivel de equipamiento que fue atacado o destruido en esa región, got fired y es asombroso. in that region. You see Solo 12 o 14 personas, junto con Little Birds, Black Hawks, C-130, todos juntos. ¿Cuál es tu interpretación de lo que ocurrió? all of them. Donald Trump se esforzó muchísimo, junto con Pete Hegseth, por compartir cada detalle de esa operación, ¿verdad? Each and every details of that operation. Right. I think what you had was Creo que lo que ocurrió fue que el F-15 fue derribado mientras realizaba alguna operación incidental, no relacionada con nada del sitio nuclear de Isfahán, y ese derribo coincidió con una posible operación planificada para robar algo, el uranio de ese lugar, ¿verdad? Quiero decir, o ese F-15 estaba apoyando las operaciones. Sé que eso es lo que ha dicho Larry Johnson. No lo sé, pero también tiene sentido. Para mí, ya sabes, desde luego. Y este fin de semana voy a ver a un par de tipos que antes hacían ese tipo de trabajo, que formaban parte de ese tipo de misiones. Sabes, la idea para mí es que quizá ese tripulante aéreo, ese oficial de sistemas de armas, WISO, como los llaman, tal vez estaba tan tierra adentro que tuvieron que traer helicópteros para ir a buscarlo. Ya sabes, eso es bastante posible. Parecía que hubo un retraso entre el momento en que fue derribado y el momento en que pudo haberse llevado a cabo la misión de rescate. Eso tiene sentido, entonces, en cuanto a reunir a ese equipo y meter esos Little Birds, ¿cómo los llaman? Iba helicóptero en Amazing, etc. The MH6 helicopters into the C-130s. Maybe they were positioned already for such a Quizás ya estaban posicionados para una contingencia así, o quizás simplemente ocurrió que el derribo tuvo lugar al mismo tiempo y más o menos en la misma zona que el plan para robar el material nuclear, el uranio enriquecido. Cuanto más lo pienso, más creo que esa historia sobre el uranio enriquecido no tiene sentido, simplemente por lo mucho que pesa. Sabes, hemos oído que son aproximadamente 1000 libras, pero si añades la necesidad de tenerlo en contenedores especializados, así como el sistema necesario para transportar esos contenedores, estás hablando de más de 15,000 libras. Definitivamente no es algo que pudieras simplemente enganchar y hacer que un MH-6 Little Bird se lo lleve volando. MH6 Little Bird fly away. Maybe there was a follow-on force that Quiero decir, quizá había una fuerza de relevo, alguien más que iba a venir para ayudar a transportar eso. Según tengo entendido, hay que tener ese uranio enriquecido en contenedores especiales, y deben estar a cierta distancia unos de otros. De lo contrario, pueden iniciar una reacción, ¿sabes? Así que esto es algo realmente complicado y requiere mucha más capacidad técnica que, ya sabes, unos tipos de Delta y SEALs respaldados por Rangers del ejército en MH6. Pero quizá esa era solo la primera parte de la operación. Realmente no lo sabemos. Todo este asunto ha sido confuso. Aún no hemos visto a los pilotos. He estado viajando, así que quizá hayan dicho sus nombres o al menos mostrado fotos o algo así,
pero no creo que lo hayan hecho. Es algo curioso. Creo que lo que con suerte hizo que los estadounidenses reaccionaran fue la respuesta de los iraníes ante esto. Cada iraní con un rifle saliendo a buscar a esos pilotos, disparando a los aviones. Quiero decir, nuestros comentaristas aquí en Estados Unidos, en los medios corporativos decían, oh, los iraníes van a ayudar a encontrar al piloto porque lo ven como un libertador. Mientras tanto, no sé, en todos los videos que vemos salir de Irán no se muestra eso. Y está ese video increíble de un hombre siendo entrevistado en un programa de noticias iraní. Parece un programa de desayuno matutino. Está con su hija y cuenta una historia sobre cómo disparaba a los helicópteros. Cree que alcanzó a uno. Su niña no quería quedarse en casa. Y cuando el presentador le preguntó a la niña, ¿por qué no te quedaste en casa? ¿Por qué animabas a tu padre a disparar contra los estadounidenses? Ella respondió, porque los estadounidenses son asesinos de niños. Y eso es lo que somos en esta guerra. Eso es lo que son los Estados Unidos. Los Estados Unidos son asesinos de niños. Las niñas se plantarán y desafiarán a las aeronaves estadounidenses en los cielos abiertos mientras sus padres disparan rifles de caza contra esos aviones, porque eso es lo que somos. Somos asesinos de niños y estamos invadiendo su país. Matt, tuvimos un reportaje en CBS News sobre uno de los supervivientes del ataque iraní en Kuwait. Mencionó durante la guerra, y lo sorprendente de este video que voy a ponerte, es que cuando se producían los ataques, en lugar de alejarlos y empujarlos más lejos de los iraníes, los estaban enviando más cerca de Irán. Y esto fue lo que dijo. Entrevista con un miembro del 103 Comando de Sostenimiento del Ejército con base en Iowa. El soldado sobrevivió a un ataque con dron iraní que mató a otras 6 personas y afirma que su unidad no estaba preparada para defenderse. Acordamos ocultar el rostro y la voz del soldado. Aquí está el corresponsal de CBS News, Jonah Kaplan. Fotos y videos obtenidos por CBS News muestran las secuelas carbonizadas del ataque iraní más mortífero contra las fuerzas estadounidenses en 5 semanas de guerra. Thunberg na si fór na sinní de taibéalí, te thum na sídas a oídas y humor por todas partes. Este soldado formaba parte de un grupo de unos 60 efectivos destinados en un puesto militar en Kuwait que fue alcanzado por el ataque. Afirma que el mando de su unidad les ordenó ir allí, a pesar de que la inteligencia indicaba que era un posible objetivo de drones. Nos acercamos a Irán, a una zona profundamente insegura que era un objetivo conocido. Entonces, ¿qué motivo te dieron para que tuvieras que estar allí? No creo que nunca se haya expresado una buena razón. El ataque mató a 6 soldados estadounidenses y dejó decenas de heridos. ¿Se podrían haber evitado esas muertes? En mi opinión, absolutamente sí. Al día siguiente, el secretario de Defensa Pete Hegseth calificó el dron iraní de escurridizo que logró atravesar las defensas aéreas del ejército. Sí. Sí, en realidad, Nima, no quiero decir demasiado sobre esto porque me preocupa que se descubran las identidades de algunas personas, pero escuché de alguien que estuvo allí, y lo oí hace semanas, más o menos lo mismo que se está informando en CBS News. Los metieron en un edificio completamente desprotegido, estaban en un lugar que no tenía sentido para ninguno de ellos, y sí, los mataron, los masacraron. Su papel en esto, su responsabilidad, la criminalidad implicada. Y se podría decir lo mismo. Mira, hoy estoy aquí en Columbus, Ohio, y cuando venía conduciendo hacia este hotel, bajando por la Ruta 23. La Ruta 23 es la autopista que atraviesa Columbus, Ohio, de norte a sur. Columbus es una ciudad bastante grande, ya sabes, la capital de Ohio. El carril en dirección norte estaba completamente cerrado y había policías motorizados bloqueando las entradas a la autopista.
Conduje un rato, quizá alrededor de una milla, y finalmente vi venir el cortejo fúnebre. Todas las salidas estaban cerradas de nuevo. Era un gran cortejo por un miembro de la Guardia Aérea Nacional de Ohio, el sargento mayor Tyler Simmons, un joven que murió en el KC-135 que se estrelló sobre Irak. Y ya sabes, lo conmovedor que fue eso para mí. Aquí está esta ciudad, este estado, enterrando a uno de sus jóvenes que fue a la guerra contra Irán. ¿Con qué propósito? ¿Por qué razón? Ni siquiera estaba en servicio activo. Era de la Guardia Nacional de Ohio o de la Guardia Aérea Nacional. Sabes, quiero decir, simplemente la pérdida que están sufriendo estas comunidades, el coste para las familias de los hombres y mujeres que murieron en ese ataque con drones. Acabas de poner el clip. Esto nunca termina. Sus vidas nunca se reconstruyen. Se destrozaron futuros porque el Pentágono colocó a estos jóvenes en una instalación que no estaba protegida contra el ataque iraní más probable. Y lo vimos en toda la región. Vimos esas bases que tuvieron que ser evacuadas. Vimos hace apenas un par de semanas al Mando Central de Sunil, que es el mando militar responsable de Oriente Medio, publicar licitaciones para contratistas de todo el mundo diciendo: oye, ¿puedes suministrar búnkeres de hormigón a nuestras bases en Oriente Medio? Quiero decir, eso fue semanas después de que empezara esta guerra. Y no era la primera vez que ocurría algo así. No era la primera vez que habíamos estado en guerra. Nuestras bases en Irak y Afganistán eran bombardeadas con morteros y cohetes constantemente. Teníamos búnkeres por todas partes. Llevamos 4 años observando la guerra entre Ucrania y Rusia, donde se lanzan cientos de misiles y drones cada día, ¿verdad? Y además tenemos la experiencia directa de habernos enfrentado a Irán en 2024 y de nuevo en 2025, cuando los iraníes lanzaron cientos y cientos de misiles y drones. Así que Estados Unidos entra en esta guerra voluntariamente, una guerra de elección, una guerra de agresión, sin siquiera proteger a sus propias tropas. De modo que no solo se trata de una guerra construida sobre mentiras, una guerra injusta, no provocada y contraproducente en todos los sentidos, sino que ni siquiera se prepararon para ella. Y ahora tenemos a este joven, que probablemente está consumido por la culpa del superviviente, pero que tiene el valor, las agallas, de acudir a los medios estadounidenses y decir: mis amigos fueron asesinados por la incompetencia del ejército de Estados Unidos, que llega hasta los niveles más altos. He presenciado este cortejo fúnebre aquí, donde este pueblo se desangra por otro joven. ¿Qué podría haber hecho? ¿Qué podría haber aportado a su comunidad? ¿Qué podría haber hecho aquí en Ohio como parte de la Guardia Nacional de Ohio, en lugar de morir en los cielos de Irak? ¿Verdad? Quiero decir, en tantos niveles, esto es simplemente repugnante, tan asqueroso. Y luego, ya sabes, estoy hablando de aquí, de Estados Unidos, pero podemos extrapolarlo a cualquier otro lugar. Quiero decir, 3.700 iraníes han muerto, miles más han resultado heridos. 1.700 libaneses han muerto, miles más heridos, más de 1 millón de libaneses desplazados. Ha habido cientos de muertos y heridos en otros estados de la región. Y por supuesto, ¿qué ha estado ocurriendo con los palestinos durante todo esto? Es decir, qué desperdicio absoluto. Y luego miramos a los hombres que están dirigiendo esto. Miras a Donald Trump, Pete Hegseth, Netanyahu, y son los peores entre nosotros. Son lo peor de lo peor. Son hombres incompetentes, son estafadores, ni siquiera saben mentir con seguridad, y estamos permitiendo que esto ocurra. Todo el asunto es simplemente repugnante y asqueroso. Sí, Matt, cuando ves la forma en que Donald Trump cambió de alguna manera, no sé si la decisión de enviar a J.D. Vance vino del propio Trump o si fue algo que los iraníes pidieron, porque por lo que he oído hasta ahora, los iraníes no querían negociar con Steve Witkoff y Jared Kushner. Por eso J.D. Vance se unió al equipo. Y si ese es el caso, mi pregunta es, parece que Donald Trump no confía en J.D. Vance. Por eso está enviando a Jared Kushner y a Witkoff junto con él.
¿De qué va eso? Kushner and Witkoff together with him. What is that? I think Trump totally trusts. Creo que Trump confía totalmente en Witkoff y Kushner. Los iraníes no. Así que creo que lo que tiene que pasar es que Vance esté allí para cubrir a Witkoff y Kushner. Ya sabes, lo que voy a decir es en tono de broma, pero es lo que mi amigo Dan McAdams del Instituto Ron Paul tuiteó el otro día, que si los iraníes confían en Witkoff y Kushner, entonces se merecen todo lo que les va a pasar. Es en tono de broma, por supuesto, pero aún así, ¿por qué los iraníes siquiera permiten que Witkoff y Kushner formen parte de esto, think Came? Why are the Iranians even allowing Witkoff and Kushner to be a part of this? I mean, you had Quiero decir, hubo una serie de reportajes en la prensa occidental que afirmaban claramente que todo el mundo entiende que Witkoff y Kushner son activos israelíes, que no comprenden esta región, no comprenden esta guerra, no comprenden lo que está en juego aquí, salvo a través de un prisma israelí, de un prisma sionista, y permitirles participar en esto, especialmente con todo el doble juego, las traiciones. De hecho, 2 veces, en 2 meses, los iraníes estaban negociando con nosotros, dirigidos por Witkoff, y él los traicionó. Los iraníes fueron atacados 2 veces en 12 meses, y aún así van a sentarse con este tipo. No lo sé. No sé si será directo, supongo que probablemente sea indirecto, pero ya sabes, algún pakistaní yendo de una habitación a otra en un hotel en algún lugar. Pero no entiendo por qué los iraníes dirían siquiera eso. Mira, los rusos dijeron que Keith Kellogg no podía formar parte de tu equipo negociador. Y Keith Kellogg no formó parte del equipo negociador de la administración Trump, aunque era el enviado de Trump a Ucrania. Pero los rusos dijeron, no confiamos en este tipo. Este tipo no va a actuar de buena fe. Ni siquiera creemos que vaya a representar los intereses de Estados Unidos. Creemos que va a representar los intereses de los ucranianos. Y es lo mismo aquí. Lo diría 100 veces, lo diré el resto de este episodio si quieres. Ya sabes, Witkoff y Kushner no están representando los intereses de Estados Unidos. Están representando sus propios intereses. Están representando los intereses personales de Donald Trump y los intereses de Israel. Ahora bien, ¿cuál prevalece? Creo que los intereses personales de ellos y los de Donald Trump, pero no están tan alejados de los intereses de Israel. Así que, quiero decir, toda esta idea de que siquiera se sienten con esos tipos, no lo entiendo. No entiendo por qué los iraníes están haciendo eso. Pero hay tantas cosas que no sabemos sobre por qué los iraníes siquiera aceptaron este acuerdo. Suponemos que creen que ya han causado suficiente daño económico, que han dejado clara su postura, que han provocado suficiente tensión política, no solo en todo el Golfo, sino también en Europa y con los aliados o vasallos de Estados Unidos en el Pacífico. Quizás los iraníes dijeron, ya sabes, lo pusieron por escrito, hicieron las cuentas y dijeron, hemos hecho suficiente, podemos detenernos aquí, no tenemos que demostrar más este punto. Puede ser, pero quizá haya otra cara. Tal vez necesiten descansar, tal vez necesiten reacondicionarse, tal vez sus reservas de misiles y drones sean más bajas de lo que muchos pensamos y necesiten encontrar una salida a esta guerra porque no pueden sostenerla militarmente. Quizás eso forme parte de la explicación, quizás sea una combinación de todo ello. Probablemente eso sea lo más probable, pero desde luego ya veremos. Pero volviendo a la pregunta que hiciste al principio, cuando empezamos aquí, sabes, no soy nada optimista con respecto a esto. No soy nada optimista con respecto a esto. Y si los israelíes dicen, vale, ahora aceptaremos esto, bueno, eso significa que o bien los israelíes tienen un plan para sabotearlo, traicionar y engañar, o significa que los israelíes han conseguido prácticamente lo que querían. Como por ejemplo, en el Líbano, hemos volado todos los puentes sobre el Litani, hemos aislado el sur del Líbano, ahora es nuestro para tomarlo. Nadie puede impedirnos asentarnos allí u ocuparlo. Así que sí, tened vuestro pequeño alto el fuego. No nos importa eso. We've learned that the
Matt, hemos sabido que el gobierno español va a reabrir su embajada en Teherán. Esto es algo nuevo, y junto con lo que ha ocurrido en el estrecho de Hormuz, Japón hablando con los iraníes, intentando de algún modo negociar con ellos, también tenemos al enviado surcoreano yendo a Irán, hablando con los iraníes. Estos son aliados de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Se puede ver que Europa ve las cosas de manera diferente. Su punto de vista es totalmente distinto de lo que dicen Donald Trump y los individualistas. Hemos estado hablando del imperio estadounidense. ¿Qué está pasando con ese imperio cuando ni siquiera los europeos pueden entender el lenguaje de Washington o el de Japón o Corea del Sur? I think Creo que la claridad de lo que estamos presenciando aquí se está volviendo demasiado difícil de resistir, demasiado difícil de ignorar. El imperio estadounidense representa el siglo XX. Ese fue el siglo estadounidense y está llegando a su fin. No ocurrió justo al cambio de siglo, pero es ahora cuando realmente claramente está terminando. Ha estado en declive desde hace tiempo, durante todo este siglo. Sí, lo entiendo. Pero este es el acontecimiento que lo deja claro. No se puede ignorar. Y para islas como las que me favoritas, en caos entre socios por fin de pacíficos Unidos o sus vasallos en el Pacífico, esa realidad es de aceptar. reality is something that they have to accept. And I think for some in Japan and South Korea, Y creo que para algunos en Japón y Corea del Sur, este acontecimiento, con el impacto energético que ya han sentido tan duramente, la catástrofe que estaba a punto de abrumarlos y que aún podría serlo en términos energéticos, bueno, la realidad es que basta con mirar quién está al mando en Estados Unidos. Todavía no han aflojado con su postura anti-China y esperan que vayamos a la guerra con ellos. Lo que ocurrió con Kuwait, con Qatar, con Arabia Saudí, con los emiratíes. Los emiratíes, por supuesto, parecen encantados con ello. Pero esa es la realidad que les espera a los japoneses, a los surcoreanos y a los australianos. Vas a la guerra con China y el país que sirve de colchón al imperio estadounidense es el tuyo. the American empire's buffer is your country. And if you think that somehow the Americans are going to Y si crees que los estadounidenses van a protegerte de alguna manera, ¿cómo va a suceder eso? ¿De dónde va a venir? La próxima vez simplemente será diferente. Quiero decir, no he visto a ningún australiano, aparte de la gente que ya está de acuerdo con nosotros, decir esto, pero sí he sentido eso por parte de algunos coreanos y algunos japoneses, que vale, tenemos que reflexionar seriamente sobre esto. ¿De verdad vamos a seguir adelante con este imperio estadounidense que es un vestigio del siglo XX? ¿O vamos a entrar en el siglo XXI? ¿Vamos a pensar simplemente que de algún modo será diferente cuando vayamos a la guerra con China? just think that somehow it'll be different when we go to war with China? We saw the Americans fail to defeat the Houthis in the Red Vimos a los estadounidenses fracasar 2 veces en su intento de derrotar a los hutíes en el Mar Rojo. No solo fracasaron en derrotar a los iraníes, sino que en esencia ayudaron a consolidar a Irán como una potencia mundial, ¿verdad? Quiero decir, Irán es una potencia mundial. Lo que ha logrado en las últimas 6 semanas lo demuestra. Es una potencia mundial. El hecho de que haya sido capaz de tener estos efectos en todo el mundo, de estar cambiando la realidad económica de los países, no solo de forma inmediata, no solo en el momento, no solo con precios más altos en las gasolineras, sino obligándolos a recalcular y recalibrar cómo van a avanzar en el mundo del siglo XXI. forward into the 21st century world. It has demolished the idea that the United Ha demolido la idea de que Estados Unidos es el garante de Oriente Medio, de que es el garante del suministro y el tránsito de energía. Y el hecho de que Estados Unidos tenga esas bases en vuestro territorio para protegeros, todo eso ha quedado demolido. Es decir, básicamente estáis viendo cómo los iraníes, con sus acciones de las últimas 6 semanas, destruyen esos dogmas, los derriban, ¿verdad? Esos mitos están siendo derribados y dejan al descubierto la realidad de lo que es el imperio estadounidense. Y creo que hay varios estados dispuestos que tienen el valor de afrontar esto. Creo que España, por supuesto, es uno de ellos. Los japoneses, quizá otro. Quiero decir, Japón tiene ahora mismo un liderazgo muy conservador, pero luego están los demás europeos.
then you have other Europeans, and we talk about this a lot, who view their Hablamos mucho de esto, survival. de las personas que ven su supervivencia, que entienden que toda su posición se basa en el statu quo y que su éxito, tanto ahora como en el futuro, depende de preservar el pasado. Y por eso los europeos están tan ligados a la OTAN. No sé si escuchaste los comentarios de Nima Al-Khorshi de ayer sobre esta guerra. Dios mío, es que ya ni lo escucho. Me resulta tan nauseabundo. Es tan servil, es absurdo. Está reprendiendo a las naciones europeas que o bien no hicieron lo suficiente para apoyar a los estadounidenses o llegaron tarde a apoyarlos. Hablando de la necesidad de lo que Estados Unidos está haciendo para garantizar que los iraníes no tengan un arma nuclear y de que los iraníes deben detener su terrorismo en todo el planeta. Quiero decir, sonaba como si Mark Ruda estuviera haciendo una audición para ser el guía principal en la futura biblioteca presidencial de Donald Trump o algo por el estilo. Pero realmente lo parecía. Hay quienes, dentro de Europa, consideran que su supervivencia, mantener su bienestar, depende de conservar las estructuras que los situaron en esa posición el siglo pasado. Y de nuevo, tú y yo lo comentamos. Eso es la OTAN. Por eso ves ese compromiso por parte de los Scholz, los Macron, los Merkel, la forma en que simplemente ya sabes. Pero lo otro es que si lo piensas, aquí tienes, creo, un buen ejemplo, una buena descripción, casi una imagen visual del declive del imperio estadounidense. George H.W. Bush va a la guerra contra Irak en 1990-1991. Tiene una coalición de decenas de países, cientos de miles de tropas de todo el planeta. Quiero decir, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que lo respalde, ¿no? Es decir, luego tienes a George W. Bush yendo a la guerra contra Irak, y eso queda muy debilitado. Tienes a los principales aliados europeos diciendo, no vamos a participar en esto, como los franceses y los alemanes. Pero aún así, bueno, no consiguen la resolución del Consejo de Seguridad, pero en 2003 todavía cuentan con el apoyo de los británicos. Los británicos enviaron 45,000 soldados para invadir Irak en 2003. Los españoles y los italianos, de quienes estamos hablando mucho ahora en cuanto a desafiar a los estadounidenses, decían, no vamos a participar. No podéis usar nuestro espacio aéreo ni nuestras bases. Los españoles y los italianos tenían miles de soldados en Irak durante esa ocupación, ¿verdad? Y ahora se ve esta guerra contra Irán, en la que nadie participa en las principales hostilidades, aparte de los estadounidenses y los israelíes. Están los franceses y los británicos, con sus aviones derribando drones y cosas por el estilo. Pero incluso los estados árabes del Golfo, bueno, han lanzado algunos ataques contra Irán, pero no muchos, no muchos. Ya sabes, preferirían, con la excepción de los emiratíes, que todo esto terminara de una vez. No quieren que algo así vuelva a ocurrir jamás. Así que creo que, al observar el apoyo que Estados Unidos obtuvo en la Primera Guerra de Irak en 1991, en la Segunda Guerra de Irak en 2003, y al compararlo con esta guerra contra Irán, se ve claramente el abandono. No quiero decir abandono, porque sería exagerar, pero sí es el debilitamiento del imperio estadounidense en cuanto a movilizar a sus funcionarios para que hagan lo que se necesita que hagan. Y ahora tenemos esta conversación que estamos manteniendo sobre cómo será esto en el futuro y sobre la necesidad de que las naciones tomen decisiones críticas. Llevamos un tiempo hablando de esto, tú y yo, de que los países tienen que decidir qué hacer de ahora en adelante. ¿Seguimos con el imperio estadounidense o hacemos algo diferente? Y ahora esta guerra es uno de esos grandes catalizadores, ¿verdad? Bueno, esto es como tirar el horno tostador a la bañera, ya sabes, algo que realmente haga que las cosas avancen. Y aquí estamos. Matt, tenemos la realidad de la guerra en Ucrania en este momento, la realidad de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Por otro lado, tenemos al líder de la oposición en Taiwán yendo a China, reuniéndose con Xi Jinping, lo cual creo que es muy importante ahora mismo con todo lo que está pasando.
¿Crees que la gente, los responsables de tomar decisiones en Washington, reconocerá la realidad de lo que está ocurriendo y decidirá algo más importante para el futuro, en términos de ser más estratégicos en su manera de actuar? ¿Van a llegar a ese punto? Are they gonna get to that point? I would hope they do. I mean, here you have this Espero que lo hagan. Quiero decir, aquí tienes esta situación en la que los taiwaneses, quizá durante décadas, han pensado, Estados Unidos luchará con nosotros, lucharán por nosotros, y que los chinos Pekín nunca nos atacarán porque tendrían que enfrentarse a los estadounidenses. Ese es nuestro elemento disuasorio. Y ahora estás viendo esto, y ves que los estadounidenses ni siquiera pueden acercar sus barcos a menos de 1,000 kilómetros de la costa iraní. Taiwán está a 100 kilómetros o 100 millas, lo que sea, de la costa china. Y estas son las personas que van a protegernos. Es ridículo. Los estadounidenses tuvieron que abandonar todas sus bases en Oriente Medio. Tendrán que abandonar Okinawa. Puede que incluso tengan que abandonar Guam frente a los chinos. Básicamente, se replegarán hacia Australia, de vuelta a Australia y Pearl Harbor, en Hawái. Back to Australia and to Pearl Harbor, to Hawaii. That's where the Americans will have to fall back. I don't think they'll be able to hold. Ahí es donde los estadounidenses tendrán que replegarse. No creo que puedan mantener Guam. Así que, ¿estas son las personas que van a venir a impedir que Pekín nos supere? Quizá deberíamos empezar a pensar en eso. Y creo que ese cuestionamiento, igual que hablábamos de los japoneses, los españoles o quien sea, es algo con lo que los taiwaneses tienen que lidiar ahora. Han estado confiando en la idea de que Estados Unidos los respaldaba y que, en la gran contienda que se avecina, cuando Pekín intente tomarlos, los estadounidenses los harán retroceder. ¿Quién se cree eso? No pudimos vencer a los hutíes y ahora ni siquiera podemos acercar nuestros barcos a 1,000 kilómetros de la costa iraní. Pero de algún modo vamos a defender Taiwán de China. ¿De verdad? Sabes, creo que ese tipo de conversación está ocurriendo. Y si no está ocurriendo, entonces se merecen todo lo que les pase. Si los países van a seguir adelante con esto como si no hubiera ocurrido, como si no hubiera consecuencias reales, como si esto no fuera una representación de lo que ocurrirá en el futuro, entonces se merecen todo lo que les pase. Entonces podéis pasar el rato con Mark Ruda, ya sabes, y competir por la atención de Donald Trump, mientras vuestro país se ve en una situación en la que o bien queda dañado irreversiblemente por una guerra en el futuro, o simplemente sigue siendo un vasallo sin ningún beneficio para Estados Unidos. John Kerry, the former Secretary of State. A John Kerry, el exsecretario de Estado, le preguntaron ayer si Netanyahu le había pedido alguna vez a él o a su administración atacar Irán. Dijo que no se trataba solo de su administración, la de Obama, sino que Netanyahu también se lo había pedido a Biden, a Trump e incluso a George W. Bush. Afirmó que Netanyahu había pedido a todos los presidentes estadounidenses que atacaran Irán, pero que finalmente lo consiguió de Donald Trump. Así que la pregunta es, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la fragilidad de Donald Trump? ¿De dónde proviene? Y esto es lo que se informó sobre Epstein y el caso Epstein. En este momento, en lo que respecta a la administración Trump, Antonia, las cosas iban tan bien que una guerra que había relegado la investigación de Epstein a las últimas páginas durante las últimas 5 semanas, va tan mal que la primera dama de los Estados Unidos hace una declaración no programada e improvisada sobre la investigación de Epstein. La administración estaba tan desesperada por sacarla de los titulares y ahora vuelve a estar en los titulares en medio de un conflicto armado internacional, cuando hace apenas 48 horas el presidente de los Estados Unidos, su marido, amenazaba con la destrucción de toda una civilización. Así que han pasado apenas 48 horas desde que amenazamos con cometer crímenes de guerra y luego intentamos distraer la atención de esas amenazas con un desastre colosal creado por nosotros mismos en Oriente Medio.
Y ahora estamos ocultando una declaración de la primera dama sobre una investigación que el Departamento de Justicia ha gestionado tan mal que Pam Bondi, quien hace una semana era la fiscal general de los Estados Unidos y quien dentro de una semana debería estar testificando ante el Comité de Supervisión de la Cámara, no testificará. Y el argumento que presenta la administración es que, bueno, ya no es la fiscal general. Sí, ya no está. Yeah, she was subpoenaed by name. Sí, la han citado por su nombre, por lo que tengo entendido, así que tiene que presentarse de todos modos. Pero sí, quiero decir, ¿qué podría haber hecho tan mal, tan terriblemente, tan inevitablemente la administración para que pensaran que quizá publicar 3 millones de archivos de Epstein que no se habían hecho públicos sería una forma de salir de la catástrofe actual en la que están, ¿verdad? Quiero decir, sí, esto es simplemente increíble, absolutamente increíble. Vamos, con esta guerra, ¿hemos visto alguna vez una guerra tan corta? Supongo que sí, pero aún así, sí termina, y eso es un gran sí, pero digamos que se mantiene un alto el fuego. It's a big if, but say a ceasefire does hold, and Iran gets Y ya sabes, Irán obtiene de esto lo que debería obtener, porque en este momento tiene la ventaja. Sigue manteniendo la iniciativa. Sigue estando en una posición en la que Estados Unidos no puede alcanzar sus objetivos. Cambio de régimen, democracia, destrucción del programa nuclear, destrucción de los programas de misiles y drones. Estados Unidos no puede hacer esas cosas. Esos son los objetivos de Estados Unidos. No puede lograrlos. Sin embargo, los objetivos iraníes. Quizá no los planearon todos desde el principio, pero sin duda se han aprovechado de la situación. Y el principal de ellos es reordenar Oriente Medio. and chief among them reordering the Middle East. The fact that the Gulf states are now going to pay a tax. El hecho de que los estados del Golfo vayan ahora a pagar un impuesto a Irán para enviar su petróleo, su gas natural y todos esos subproductos que producen a través del estrecho de Hormuz. Oh, Dios mío, ¿en serio? Vaya, es increíble que esto sea lo que está ocurriendo. Quiero decir, ¿ha habido algo parecido que podamos recordar? Quiero decir, qué mal lo han gestionado. Ahora, los israelíes, creo que lo importante del alto el fuego es darse cuenta de que los objetivos estadounidenses no son los mismos que los objetivos israelíes. Puede que este daño infligido a los iraníes, la destrucción, los perjuicios, signifique que los estados del Golfo estén ahora más inclinados a alinearse con Israel, ¿verdad? Así que todo esto podría realmente inducir a Arabia Saudí a unirse a los acuerdos de Abraham, solo como una especulación, ¿no? Ya sabes, Israel está como, bueno, eso está bastante bien, hemos sacado algo de esta guerra entonces. Bien, matamos al ayatolá, podemos tacharlo de la lista, y ahora su hijo está escondido. Y ya sabes, a los israelíes les gusta ese tipo de violencia, por la violencia misma. Los estados del Golfo ahora podrían estar más inclinados a apoyar a Israel o a tener mejores relaciones con Israel debido a los problemas, la apatía, la hostilidad con Irán, por decirlo suavemente. Pero además, los israelíes tuvieron su oportunidad de tomar el sur del Líbano. Pudieron empezar esa guerra de nuevo. Y esta vez lo hicieron bien. Quiero decir, los israelíes pueden mirar esto y decir, ¿sabes qué? En cuanto a nuestra lista de lo que queremos lograr aquí, hemos conseguido varias cosas. Y lo mismo con los iraníes. Los iraníes pueden mirar su lista y decir, ¿sabes qué? Lo hemos hecho lo suficientemente bien. Esto es suficiente para nosotros. ¿Y los estadounidenses? ¿Qué pueden decir que tienen en su lista? Y ahora la situación es tan mala para Estados Unidos que sí, tienes a gente en la televisión corporativa estadounidense hablando otra vez de Epstein, como una forma de encubrir, por no mencionar todo ese espectáculo con Melania Trump, pero sobre todo como una manera de intentar distraer a la gente de esta guerra que Estados Unidos, a estas alturas, ha perdido tan claramente. Sí, creo que ahora mismo el miedo es que la Junta de la Paz anunció hoy que se acerca el plazo para el desarme de Hamas, y es hoy, y que Israel quiere volver. ¿Qué es eso? Es increíble, ya sabes, retirarse del Líbano,
o quizá anunciar algún tipo de falso alto el fuego entre Israel y Líbano como antes, y luego atacar Gaza de nuevo. I know it doesn't make any sense, right? It makes no sense. Lo sé, no tiene ningún sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Quiero decir, hace 1 o 2 semanas Samir, el jefe del Estado Mayor de las FDI, dijo que las FDI están cerca de quebrarse. Creo que la recomendación que tienen es ampliar el tiempo que los reservistas israelíes permanecen movilizados, lo cual va a ser muy duro para la población israelí y para la economía, al mantener a esos hombres y mujeres con el uniforme durante más tiempo. Básicamente, han estado con estas movilizaciones durante 3 años, lo que ha perjudicado mucho tanto a la sociedad como a la economía. No pueden seguir sosteniéndolo. Quiero decir, económicamente los israelíes siempre, la suposición correcta es que los estadounidenses nos rescatarán. Quiero decir, eso no es un problema. Los estadounidenses lo harán. Así que si necesitan ese tipo de salvavidas económico, como el que Estados Unidos ha ofrecido en Afganistán o Ucrania, también pueden hacerlo. Pero sí, tienes esta realidad de que la operación en Líbano, junto con las operaciones de anexión en expansión por toda Cisjordania, una gran parte de eso tiene que ver con los colonos allí, ¿no? Con los terroristas judíos en Cisjordania. Pero ahora, sí, esta idea de que, han pasado 6 meses desde el alto el fuego en Gaza y tenemos que hacer esto del desarme de Hamas. ¿Quién va a hacer eso? Y nadie está haciendo cola para formar parte de esta fuerza internacional de estabilización. No estoy seguro de cuál es ahora la posición de los indonesios al respecto, especialmente después de que Israel matara a 3 de sus cascos azules en el Líbano. Entonces, ¿va a enviar Israel 2 de sus divisiones de nuevo a Gaza? ¿Es eso lo que planean hacer? Quiero decir, no pueden hacerlo todo. Así que, este es otro argumento, supongo, a favor de que Israel acepte un alto el fuego para apartarlos del conflicto con Irán. Con suerte, eso aliviaría la presión sobre ellos en el Líbano, especialmente si ya han conseguido lo que querían del sur del Líbano y pueden ocuparlo como deseen, y si logran que Hezbollah detenga los ataques. Bien, ahora se puede ver cómo pueden reorientarse un poco y seguir haciendo lo que están haciendo en Cisjordania, que seguirá necesitando eso. Cuando la anexión en Cisjordania llegue al punto que esperamos, quizá en 2 o 3 años, habrá allí algo que hará que la primera y la segunda intifadas parezcan, ya sabes, el recreo de un parvulario. Quiero decir, será porque los palestinos entenderán que están luchando por sus vidas, que los están conduciendo hacia estos guetos en las ciudades. Y eso es todo. Será su fin. Se convertirán en Gaza. Entonces, ¿cómo se prepara realmente Israel para eso? Mientras tanto, no pueden resolver nada de lo que está ocurriendo en Gaza. Quiero decir, creo que si los israelíes fueran inteligentes, simplemente se encogerían de hombros respecto a Hamas ahora mismo. Mira, controlan el 60% de Gaza y hay 2 millones de personas viviendo en menos del 40% restante. Están sumidos en la miseria, se mueren de hambre. A tus soldados se les permite disparar en la cabeza a niñas palestinas de 9 años y salir impunes. A nadie le importa. Así que deja que Gaza se cueza en su propia miseria, encerrada en ese 40% de lo que antes era la franja. Simplemente enciérralos ahí. Quiero decir, eso es lo que creo que los israelíes deberían hacer si yo fuera una especie de malvado asesor que les aconsejara. Y luego centrarse en el Líbano, asegurar eso y continuar con la anexión de Cisjordania. Y luego tienes tu gran Israel. Ya sabes, mantener a Sharaa bajo control, mantener las relaciones lo mejor posible, no meterse en el sur de Siria, pero decirle a tu gente que se calle sobre una futura guerra con Turquía, porque los turcos son los que controlan a Sharaa, los que controlan al jefe de Al-Qaeda en Damasco. No quieres que eso se agite de nuevo. Quiero decir, los israelíes nunca tienen suficiente. Nunca tienen suficiente. Y así será siempre. Y eso será, en última instancia, no pronto, pero creo que esa será la caída de Israel, que nunca fue suficiente.
Van a caer en una guerra civil, luchando entre ellos, y se derrumbarán a lo largo de sus frentes. Hablo de dentro de unos años, pero creo que eso es lo que se verá con Israel. But I think that's what you're going to look at with Israel. Thank you so Muchas much gracias, Matthew, por estar con nosotros hoy. Que tengas un buen viaje. trip there. All right, thank you, Nima. I appreciate it. And Nima, Muy bien. Gracias, Nima. Te lo agradezco. Y Nima, como siempre, es demasiado modesto y demasiado amable para decirle a la gente que se suscriba y le dé me gusta a su canal. Así que suscribíos, dadle me gusta y compartid el canal de Nima y conseguidle más seguidores porque se lo merece. Nima, deberías tener, no sé, como 1 millón de seguidores para el año que viene o algo así. by next year or something like that. Yeah. Sí, gracias. Muchas gracias, Matthew. So much, man. Nada, gracias. Thank you. Gracias.